Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de poder tener un programa más, una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación junto a mi querido hermano, amigo en Cristo, Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? ¿Listo para un diálogo más, pastor? Listo, presto y dispuesto. Me llega. Estamos listos, estamos contentos por una oportunidad más que el Señor nos da de poder estar acá en Diálogo de Fe y Salvación. Una vez más de este lado de las cámaras, una vez más de este lado de los micrófonos, contentos y alegres por ese privilegio que el Señor nos da de llegar hasta usted, televidente, oyente, a través de Radio Cultural Amigos, a través de Radio Alternativa y a través, por supuesto, también de Amigos TV. Un saludo especial a todos los hermanos que nos escuchan Amén. A través de las distintas radios. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros estamos pues en nuestra serie Discipulado Transformador. Y estamos haciendo un análisis acá en el programa de cuál es el modelo bíblico y cuál es la realidad en la que vivimos, pastor. Así es. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento dice y habla al respecto del quehacer de la iglesia y cómo nosotros hoy en día lo practicamos? Correcto. Y pues ahí creo yo que hemos sacado buenas conclusiones con relación al trabajo de la iglesia hoy en día, señoras y señores, y yo creo que hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Amén, así es. Y cuando hablamos de discipulado, pastor, hemos dicho y hemos hablado de algunas estadísticas que nos dejan muy evidenciados, pastor. Así es. Hablando de que de cada 10 creyentes, 3 hacen discípulos. Sí. Ahorita precisamente es un dato perturbador, pastor. Así es, precisamente por el tema que vamos a tratar hoy, por favor quédese con nosotros esta hora. Queremos invitarle a que se quede con nosotros porque el tema o la parte del tema que hoy vamos a abordar está buenísima, ¿sí? Está imperdible de verdad. Y yo pienso, hermano Carlitos, que estamos frente a una problemática que tenemos como iglesia y yo creo que es más que necesario que estos análisis se hagan, que analicemos la parte donde estamos como iglesia y hacia dónde vamos. Exacto. Compararnos con el modelo bíblico. Yo creo que es una de las cosas más necesarias que tenemos que hacer como iglesia, así que le invitamos a usted que está con nosotros en esta oportunidad que por favor comparta la transmisión. Sí, si usted está en Facebook, por favor, ayúdenos compartiendo la transmisión. Si usted está escuchándonos por la radio, por favor, váyase a Facebook y comparta la transmisión. Y si usted nos está viendo también a través del canal, por favor, váyase a Facebook y también comparta la transmisión para que esta palabra llegue a más personas. Hermano Eddie, muy importante, creo que hagamos una recapitulación, hermano Eddie, acerca de cuál es el modelo bíblico y la realidad presente. Y hablamos de algunas características y tópicos específicos que el Nuevo Testamento nos habla y lo hemos analizado con relación a cómo nosotros lo hacemos. Por ejemplo, el primero, pastor, ministros activos. Así es. No hay miembro activo y pasivo, pastor. Sino, bueno, activos. Lo que dijimos, activos. Tal vez un recordatorio así rápido con esta recapitulación. En ministros activos vimos que la Escritura presenta una iglesia llena de ministros activos. La realidad es que la mayoría de los miembros de la iglesia hoy en día son receptores pasivos, consumidores de mensajes. Únicamente. ¿Ya? Pastor, punto 2, un estilo de vida disciplinado. ¿Lo explica? Así es, un estilo de vida disciplinado. Las Escrituras describen a los seguidores de Jesús como personas que llevan un estilo de vida disciplinado. ¿Ya qué quiere decir esto? Que practican sus disciplinas espirituales. Naturaleza. Ya, pero la realidad de hoy en día es que un muy bajo porcentaje de creyentes invierte en su crecimiento espiritual. Muy bajo. Excelente. El discipulado afecta todas las áreas de la vida. Así es. En las Escrituras vemos que el discipulado afecta todas las áreas de la vida, pero la realidad hoy en día es que muchos creyentes han relegado su fe solo a la esfera privada, a la esfera personal.
y no algo para practicarse o para hablarse en público. Mire, tremendo esta parte, pastor. Correcto. Buenísimo. De igual forma, también vimos otra característica, es de que los creyentes, la Biblia testifica de que los discípulos de Jesús iban contracorriente, pastor. Así es, hermano Carlitos, las escrituras describen a la comunidad cristiana como una fuerza contracorriente, así es, contra todo pronóstico. La realidad es que hoy en día, contrario a lo que vemos en la escritura, muchos creyentes vemos que sus valores y su estilo de vida no son muy diferentes a lo del mundo. Hay más como una mezcla, ¿no? Hay más como una negociación entre los valores del mundo y los valores del cristiano, ¿verdad? Cosa que en el Nuevo Testamento es casi inexistente, le puedo decir. Siempre fue Sí. en contra de las mayorías. Así es. Pastor, también la iglesia se entiende, los discípulos de Jesús se entienden como un organismo escogido y esencial. Me encanta No esto. una organización. Así es. Un organismo vivo. Así es. Este fue el último punto que tocamos el programa pasado, hermano Carlitos, y hablábamos de que las escrituras describen a la iglesia como un organismo escogido. Y no solo eso, sino esencial, necesario. Y yo diría indispensable para la tarea discipular. Me encanta el documental ahorita que sacó Grace Community Church. Ajá. Pastor John MacArthur, en donde pues hay La un iglesia es documental. esencial, ¿no? La iglesia es esencial. Así es. La iglesia Ya. es esencial. Necesita estar, y me encanta el planteamiento del discurso, pastor. Ajá. Ahí estamos lo que hablamos fuera de cámara. Ajá. Mire, el discurso, sí, que está planteando Grace Community Church, que tiene que ver con que la iglesia no puede faltar. Correcto. La iglesia no es un ente negativo en la sociedad. Así es. Por favor, no vengamos con que los homófobos, no vengamos con que los retrógrados, no vengamos con que los... Oiga, la nueva, pastor. Bueno, la nueva aquí en Guatemala, ¿verdad? Le Ajá. cuento, ¿verdad? Ahorita por las redes. Dejen de propagar discursos de odio. Por cierto, ¿por qué no hacemos un programa? Tal vez ese va a ser un programa aparte, quizás, que va a merecer que un montón más, hablando acerca de... No, hablando acerca del discurso de odio. Sí, es que vamos. ¿Ya? Pero bueno, lo que hablábamos en el programa pasado, hermano Carlitos, en resumen fue de que las escrituras describen a la iglesia como un organismo escogido, esencial, indispensable y un organismo, me encanta esto, en el que Cristo habita. Amén. ¿Ya? Un organismo Buenísimo, vivo. buenísimo, Somos la buenísimo. representación física de Cristo. Ahora, la realidad hoy en día es que la gente, o mucha gente, no todos, hay casos particulares, mucha de la gente ve la iglesia como una institución opcional Exacto. y muchas veces innecesaria. Mire, ¿Ya? en algún momento, fíjese, pastor, hemos tenido experiencia en donde hay gente que plantea, por ejemplo, ¿qué hace la iglesia ahí? Correcto. En cualquier cuestión social. ¿Qué hace la iglesia ahí? Usted tiene que estar en el templo. No. Váyanse para el templo. No hablen de esto. No hablen de aquello. No hablen de política. O sea, no hablen de los fenómenos sociales que hoy en día tenemos. Pues, nosotros vamos a estar. La palabra del Señor es para que fluya, para que corra, para que esté presente en todas las áreas de la sociedad, pastor. Así es, hermano Carlitos. ¿Y hoy? ¿Cómo vamos hoy? La Biblia describe a los discípulos de Jesús como personas con conocimiento bíblico. Así es. Exagerado, pastor. Con conocimiento bíblico. Con conocimiento bíblico. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo las escrituras, queridos hermanos, describen a los creyentes como personas con conocimiento bíblico. Mire qué interesante, sus vidas están fundadas en la verdad revelada. Ellos creyeron y decidieron seguir a Cristo y obviamente ser discípulos de Cristo, no por influencia tradicional, no porque el papá se lo dijo, sino porque la verdad revelada fue un hecho en su corazón, pastor, Así es. y decide seguirlo, pastor. Totalmente. Y hoy, Así mire, es. hoy va a servir también vamos a contar aquí el testimonio de Jorge Benito, por cierto, lo que hablábamos fuera de cámara, pastor, y vamos a hablar un poco acerca de eso hoy. Correcto. Ahora, hermano Eddie, qué fundamental es esta parte, y yo creo que aquí vamos a tomarnos un muy buen tiempo. Pero, ¿por qué? Porque tenemos una realidad presente hoy, pastor. Así es, hermano ¿Y Carlitos. cuál es la realidad, por favor, pastor? Bueno, para hablar las dos partes de la idea. Las escrituras describen a las personas a los creyentes como personas con conocimiento bíblico y cuyas vidas están fundadas en donde, en la verdad revelada. Ojo con esa frase. Exacto. Subrayemos esa frase. Ya lo dijo Pablo, no hay quien ponga otro fundamento que el que No, ya no, está no, puesto. no. Nosotros estamos llamados, hermano Carlitos, a edificar sobre ese fundamento, ¿no? Amén. Sobre el fundamento que Cristo dejó y sobre ese fundamento apostólico también, Claro. sobre el cual los apóstoles también edificaron. Pero hoy en día la realidad es que muchos creyentes no conocen su Biblia Es que ese y es el problema. acaban conformándose a las cosmovisiones de moda.
Exagerado, tremendo. Hermano Eddie, es un reto muy grande que tenemos que hacer y que tenemos que analizar. Por cierto, hermano Eddie, queremos hacer saludos especiales en nuestra transmisión. Así es. Sí, saludo especial a varios de nuestros hermanos. Hermana Miren Estrada está pendiente ahí de la transmisión. También hermano Minor Altán, hermano Ronald Osorio, un saludo especial. Hermano Walter Díaz, hermana Rebeca Orellana, la jefa, pastor. Y queremos hacer un saludo muy especial, pastor, a nuestro querido hermano, amigo, pastor y profesor Gonzalo Chamorro Mesa. Así es. Hermano Gonzalo, un saludo especial. Gracias por estar ahí pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Ya me puse nervioso, hermano Gonzalo. No. Un saludo especial a todos nuestros hermanos. Esas ya son palabras mayores. Un saludo especial a todos los hermanos que nos escuchan también por los diversos medios. Entonces, hermano Eddie, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sí, son los dos documentos fiables que Dios ha elegido para revelarse a la humanidad. Así es. Y es importante entender, hermanos, que la base, sí, de la fe de cada uno de nosotros tiene que ver con esa verdad revelada, pastor. Amén, o sea, que no podríamos concebir, pastor, una fe sin conocimiento. Correcto. ¿Podríamos plantearlo de esa forma? Sí, o sea, no podemos decir, bueno, es que creo porque creo, pero no entiendo lo que creo. Si bien es cierto, hermano Carlitos, yo creo que aquí no vamos a llegar a comprender totalmente lo que Dios es. ¿Ya? Claro, obviamente. Un día le veremos tal y como Él es, ¿verdad? Pero mientras estemos en esta vida, pues no vamos a poder comprender posiblemente la totalidad de Dios. Pero eso no quiere decir que nos releguemos a la ignorancia bíblica. No. ¿Ya? O que nos escondamos ahí en un rincón y que no querramos nosotros invertir tiempo en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y esto es bien importante, fíjese, hermano Carlitos, porque me llama la atención lo que usted decía hace un momento, que esta es la confesión cristiana histórica sobre la Biblia, ¿no? Exacto. De cómo esos dos documentos fiables, Antiguo y Nuevo Testamento, es donde esa es la verdad revelada. Y que contienen, la que hablamos al principio, ¿no? Lo necesario, pastor. Correcto. Entonces, Jesucristo es el verbo o la palabra hecha carne. Exacto. Y la Biblia es la palabra escrita inspirada por Dios. Y es el testimonio fiable de su actuación en medio de la historia. ¿Ya? Entonces es importante cómo nosotros podemos partir de esto que acabamos de decir y entender, hermano Carlitos, que si bien es cierto hay una fe inicial, podríamos decir, cuando conocemos al Señor, en donde ignoramos muchísimas cosas. Claro. Pero de hecho el llamado que el Señor nos hace es a conocerle, es a tener una relación personal con Él. Y esa relación personal con el Señor no puede desarrollarse, no puede crecer, no puede avanzar divorciada del conocimiento bíblico. De un conocimiento de las Escrituras. Exacto, y es la parte fundamental. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto, hermano Eddie? Lo más lindo también, de que el Nuevo Testamento específicamente, sí, nos testifica claramente que todo discípulo que tomó de su decisión, pastor, en su momento de seguir a Cristo, era con base específica en las Escrituras. Y el Señor Jesucristo, una de las frases que más repitió en su ministerio, pastor, es que escrito está y que las Escrituras daban testimonio de Él. Exacto. Específicamente. Entonces, las Escrituras juegan un papel fundamental, mis hermanos. Y creo yo que el cristianismo contemporáneo necesitamos volver, pastor, a esa base fundamental. ¿Sí? A esa base fundamental de la fe que tiene que ver en la palabra, que tiene que ver en el conocimiento de la revelación específica. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué dijo? ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Qué es lo que Él llamó a su iglesia? O sea, tantas cosas, pastor, que encontramos en el Nuevo Testamento que provocan que ese conocimiento, sí, tengamos cierta identidad nosotros al observarlo. Totalmente. Y ahorita cuando usted mencionaba eso, hermano Carlitos, venía a mi mente una de las frases posiblemente más famosas de Charles Haddon Spurgeon, ¿no? Cuando él dijo, si no querés más de Cristo, entonces no conoces a Cristo. ¿Me entiende? Sí. Entonces cuando en su momento yo leí eso, dije yo, o sea, de verdad, la disposición natural de todo creyente debería ser un deseo por conocer a su Señor, ¿no? Un deseo por conocer a aquel que lo salvó, ¿ya? Y ese deseo se encuentra en las páginas de la Escritura. Ahora, hermano Carlitos, una pregunta para que la dialoguemos acá, ya que estamos empezando. ¿Cuál es la raíz de este mal que llamamos ignorancia bíblica?
según yo tengo un par de respuestas acá para compartir, pero me gustaría que partamos de algo que usted nos diga. ¿Cuál es, según usted, cuál es la raíz, ¿no? de ese mal, esa epidemia? Yo creo, pastor, como hemos hablado otras veces, fíjese, creo que existe una corriente contemporánea que creo que en algún momento, en algún programa, hablamos de esta corriente que tiene que ver con el decisionismo. Si no estoy mal. Sí. Con el recuerdo. decisionismo, en donde las personas enfocan esa fe, pastor, en un momento específico, en donde levantó la mano en un culto, en donde lo llevó a decir que creía en Cristo, y está bien, pero ese proceso terminó ahí. Sí. Se terminó en esa decisión y no en un proceso en donde la persona se apasionó en el Señor, pastor, y comenzó ese proceso, ¿sí? de madurez, de conocerle, ¿sí? De transformación en su vida y obviamente conforme a la Escritura. Entonces, correcto. creo yo que culturalmente, pastor, la iglesia contemporánea hoy en día tiene una cultura negativa, Sí. la cual tiene que ver con una ausencia total, pastor, de disciplinas espirituales, las cuales tienen que ver, en este caso, con este tópico, ¿verdad usted? Sí. Con el estudio de la palabra del Señor. Sí, definitivamente. La raíz de este mal, después de algunas lecturas y algunos análisis, hermano Carlitos, que hemos hecho por ahí, la raíz de este mal llamado ignorancia bíblica tiene dos fuentes posibles. Primero, falta de discipulado. Claro. Que es lo que hemos estado hablando una y otra vez aquí, ¿no? Que ya explicamos en qué consiste eso y vamos a seguir hablando a lo largo y ancho de esta serie. Segundo, falta de predicación bíblica en nuestros púlpitos. Exacto. ¿Ya? Y que esto ha llevado pues a la ruta o a la corriente que hoy en día tenemos, pastor. Exacto. Y mire, hermano Carlitos, cuando hablamos de predicación bíblica, estamos hablando de que use la Biblia en el púlpito. No testimonios personales, no experiencias personales, sino el texto. Profundidad en el estudio del texto. ¿Ya? Y que hay un lugar para el testimonio, hay un lugar para su experiencia personal, pero por favor no esté una hora usando el púlpito para contar lo que soñó anoche o alguna otra cosa, ¿verdad? Usted que no tenga que ver con el texto bíblico. O el exceso de chiste también, pastor. Exacto. Entonces, cuando hablamos de predicación bíblica, mire, nos referimos también a que usted y yo, como pastores, tenemos en nuestras manos la tarea y responsabilidad de dedicar tiempo y recursos al estudio bíblico y no simplemente comprar un libro de bosquejos en una librería. Hay un análisis específico, pastor, de una empresa específica que se dedica a la estadística, la cual dice que a pesar de lo que el cristianismo afirma, y ponga atención a este dato, lo que el cristianismo afirma, pastor, acerca de este libro, ¿sí? La Biblia, la palabra del Señor, ¿sí? Un alto porcentaje de los creyentes no conoce su contenido. Sí. Un alto porcentaje de los creyentes jamás ha leído la Biblia tan solo una vez completa. De hecho, la vez pasada presentábamos ahí el dato en el programa, ¿no? Según Lifeway, una encuesta de Lifeway, el 90% de los creyentes nunca jamás ha leído su Biblia completa. El 90%, o sea, de cada 10 creyentes que están en un templo, 9 jamás han leído la Biblia completa. Y entendemos, iba a decir se supone, no, es la verdad. Entendemos que en ese libro se revela aquel que a usted y a mí nos salvó. Exacto. Aquel que se hizo carne, aquel que se humanó por nosotros. ¿Ya? Ahora, hermano Eddie, yo quisiera que entráramos un poquito al punto que usted tocó, que tiene que ver con esa ausencia de discipulado. Sí. Yo creo que va conectado con lo que hemos hablado durante ya varios programas, que tiene que ver, queridos hermanos, que cuando una persona decide seguir a Cristo, ¿sí? O lo hizo durante un proceso discipular, ¿sí? O si la experiencia pues fue una experiencia de impacto, pastor, por ejemplo, implica ese proceso discipular con ellos, donde se implica tiempo, pastor. Sí. Donde se implica un momento en donde comencemos a estudiar específicamente la Escritura con ellos. Y una parte que hemos mencionado tal vez fuera de cámaras y en pláticas personales, hermano Carlitos, con usted, es que precisamente ese crecimiento, ese conocimiento bíblico se da, esa madurez, ese caminar hacia adelante en el conocimiento bíblico se da cuando las dos partes se juntan, ¿no? Cuando se junta hablemoslo en términos generales, cuando se junta la congregación deseosa de escuchar palabra y el pastor
preparado bíblicamente. Sí, ahí están los dos factores. Cuando esos dos factores convergen en un lugar, en un momento, en un tiempo específico, sucede, ¿no? Ese conocimiento, ese caminar hacia la madurez del creyente, ¿verdad? Exactamente. Ahora, cuando hay falta de compromiso de cualquiera de las dos partes, no sucede porque podemos tener por un lado un pastor bien preparado bíblicamente, pero si el miembro tiene una falta de compromiso con el texto bíblico, con su crecimiento espiritual, entonces por consiguiente no va a suceder esa edificación. Y por otro lado también podríamos tener una iglesia con muchas ganas de conocer más de la Biblia y tal vez el pastor no se está preparando, una media chapaleada le pegó al texto, ¿verdad? Exactamente. Mire, hermano, es tremendo. Siguen los datos y un dato específico que me llama la atención es uno de los descubrimientos más importantes que la estadística que mencionábamos del grupo Barna es de que 4 de cada 10 personas que están siguiendo un discipulado formal, escuchen, creen que la verdad absoluta no existe. Imagínense. 4 de cada 10 personas creen que la verdad absoluta no existe. O sea, significa esto, hermano Eddie, que el cristianismo es una verdad más. Sí. Y no la verdad. Sí. ¿Sí? Ahora, lo preocupante aquí es, pastor, que estamos hablando de un círculo de discípulos, entre comillas. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este punto? De que tenemos menospreciado el texto bíblico, pastor. Sí. Sí, el cristianismo contemporáneo tiene menospreciado el texto bíblico y gente, por ejemplo, que habló, usted ha citado mucho a Francis Schaeffer, pastor, el cual plantea de que si continuamos a este ritmo, vamos a sembrar una generación que no va a conocer el nombre del Señor. Sí. Y eso va a ser obvio, va a ser fijo, pastor. Así es. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 2. Correcto. Hubo una generación rebelde que no quiso al Señor, al Señor. ¿Y qué sucedió, pastor? La siguiente generación que nació no conoció el nombre del Señor. Exacto. Entonces, creo que es preocupante, hermanos, pero a la vez también es un desafío y un reto que retomemos esta parte. Sí. Y preguntas importantes que podríamos hacernos, pastor, es, ¿en nuestras iglesias se están dando círculos de estudio bíblico? ¿Estamos estudiando la Biblia? Estamos llevando y retando a la gente, querido pastor, líder que nos escucha, nos ve. ¿Está usted retando a la gente que tenga contacto literal con el texto bíblico, pastor? No solo prédicas motivacionales y todo. Enfoquémonos en estudios bíblicos, literalmente, hermano. Lo que decíamos, ¿no? Exactamente. Sí, que el creyente conozca su fe, conozca la Biblia, que sepa más, iba a decir una verdad a medias, no, pero que sepa cómo plantear, ¿no? Argumentar su fe. Ya, lo que dice Pedro, ¿no? No, perdón, es Judas, ¿no? Uh-huh. Que hay que contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, ¿verdad? Usted, entonces es necesaria esa parte. Y aprovechando que usted citaba a Francis Schaeffer, hermano Carlitos, Francis hace aproximadamente por los 80, decía, según él, en su forma de analizar el rumbo que llevaba la iglesia, que la memoria del cristianismo iba a desaparecer. Exacto. ¿Ya? Y él, mire, él llamaba de que su forma de explicar esto era que cuando la memoria del cristianismo desaparece de la sociedad, uh-huh, la sociedad pierde sus raíces. Claro. Es una sociedad, imagínense, es una sociedad sin raíces. ¿Por qué? Porque si no hay discipulado y predicación bíblica, esto es lo que crearemos. Una iglesia sin raíces, una iglesia que va camino a desaparecer. Y ¿sí? Somos la generación a la que Schaeffer hace referencia, pastor. Correcto. O sea, eso está tremendo. Y escuche, hermano Carlitos, me llama la atención esta parte. Los predicadores y los maestros de la palabra no pueden dar por sentado que al mencionar los nombres de personajes como David y Goliat, sus oyentes sabrán a qué historias se están refiriendo. Me llama mucho la atención esta parte. Fíjese, hermano Carlitos, ¿por qué? Porque hoy en día, si bien es cierto, hoy en día, algunos, o la mayoría podríamos decir, si usted menciona historias, ¿no?, del Antiguo Testamento, tal vez como David y Goliat, como Moisés, como Jonás y la ballena. Bueno, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, el Arca de Noé, el Huerto del Edén. Uh-huh. Tal vez algunas personas, o la mayoría, tal vez todavía ata cabos, ¿no? Uh-huh. O encuentre una referencia de que eso es en la Biblia, de que esa Exacto. es una historia bíblica. Exacto. Pero al ritmo que vamos, lo entiendo, posiblemente eso va a desaparecer dentro de un par de generaciones. ¿Quién es Job?
Exacto. No, venís y me mencionás aquí el huerto del Edén. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, verdad? O el arca de Noé. ¿Ya? O sea, al paso que vamos, mire, hermano Carlitos, dentro de un par de generaciones, si mencionamos a David, si mencionamos a Goliat, si mencionamos el arca de Noé, nuestros jóvenes, nuestros niños no van a saber de qué estamos hablando. Es triste, pastor. Ahora, aquí está algo tremendo, que usted puede decir, no, que no creo que lleguemos a ese nivel. Miren, si continuamos de esta forma, Ajá. es que ese problema, que estamos teniendo una mediocridad, pastor, específicamente en cuanto a conocimiento de la palabra. Correcto. Y ojo a los datos. Y no sé, los pastores que nos escuchan, que nos ven, no sé qué pueden decirnos al respecto, ¿sí? De que cuando hacen un análisis en su iglesia, qué tanto es su iglesia, la gente está teniendo la iniciativa específica, personal, disciplinada, de estudiar el texto bíblico, pastor. Sí. Es que ese es el punto. Usted plantea estudios bíblicos en las iglesias y es muy poca la gente que va. Sí, la gente huye. ¿Ah? De un modelo disciplinado de estudio bíblico, hermano Eddie. Correcto. Es lo que no tenemos hoy en día. Así Me es, llama la hermano. atención de características específicas, por ejemplo, de las grandes confesiones de fe allá por el siglo XVI-XVII, pastor. Ujú. O sea, era gente que se sometía específicamente a estudiar el texto bíblico para llegar a conclusiones conforme a la voluntad del Señor. Claro, claro. Sí, con manuscritos. Imagínese usted que Así esa es. gente no hubiera tenido la disciplina, La devoción. sí, de poder, pastor, sacar conclusiones específicas. ¿Sí? Hoy en día, cada vez, pastor, a la gente le interesa menos tener estudios formales de Biblia. Exacto. Hoy en día están de moda los cursos de coaching. Sí. Coaching cristiano, o sea, coaching motivador. Pero los estudios de los idiomas bíblicos, pastor, muy poco. 3 preguntas para analizar y cerrar este punto y pasar a la cápsula del día, hermano Carlitos. Primero, para usted que nos esté escuchando, usted que tal vez tiene un papel de liderazgo en la iglesia, o quizás no, queremos preguntarle, ¿qué porcentaje de la gente que va a su iglesia conoce la Biblia? Buen punto. Ya. No estamos hablando de gente que agarra su Biblia y solo la lee los domingos o los días que va a la iglesia. Ya. ¿Qué porcentaje de gente está, por decirlo así, lista para hablar sobre el texto bíblico? Segundo, ¿qué porcentaje de sus miembros no conocen la Biblia? ¿Ya? ¿Qué porcentaje de ¿Qué porcentaje de sus miembros forman parte de ese grupo en el que usted no confía para que puedan explicar ciertas verdades bíblicas? ¿Ya? Y por último, usted personalmente que nos esté escuchando, ¿cuánto de su presupuesto va para su formación bíblica? Buen punto. Porque mire, hermano Carlitos, ahorita que está de moda, ¿no? Bueno, no de moda, sino que ha llegado a nosotros lo virtual, ¿no? Las clases online, seminarios, talleres. Usted hace poco compartía, pastor, ¿se recuerda el taller diplomado que hubo gratuito, parece, de una organización? Sí. Y muy poca gente tenía la intención, hermanos, de poder aprender. Exacto. Y es curioso porque estamos interesados en obtener una licenciatura en la universidad, una maestría, y eso está excelente. Claro. ¿Ya? Pero si usted deja de un lado su formación bíblica, hay un peligro. Y ese es el detalle. Sí. Muy bien. Primer punto de hoy, queridos hermanos, la Biblia relata específicamente que los discípulos de Jesús tenían conocimiento bíblico. Así es. Sus bases, las bases de vida, las bases de la fe, pastor, estaban en lo que ellos habían conocido y entendido. Sí, muy bien. Hemos llegado a la parte media del programa y vamos ahora con nuestra cápsula del día, en donde nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio va a compartir una cápsula siempre picante, pero edificante. Así que, hermano Eddie, vamos adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. No sé usted, pero yo sí soy de esas personas que tenemos miedo manejar en carreteras donde no hay mapas, no hay GPS y hay pocas señales de tránsito. Sin todos estos recursos, sin las señales de tránsito, sin los mapas, sin los GPS, quizás podríamos perdernos, ¿no? Criar a nuestros hijos para que sigan a Cristo es muy similar a intentar conducir en un lugar así. No hay mapa para padres, ni GPS espiritual. Nos dirigimos a la dirección que nos parece mejor, intentando encontrar nuestro camino a través de prueba y error. Pero no hay por qué sentirnos perdidos,
Conforme avanzamos a través de cada etapa del desarrollo de nuestros hijos, podemos señalarles esos marcadores espirituales que los ayudarán a encontrar la fe verdadera y convertirse en apasionados seguidores de Cristo. Y decimos esto porque entendemos que es muy importante que así como en la iglesia, también en la familia se lleve a cabo un proceso de formación espiritual, de formación discipular hacia nuestros hijos. Y considerando la importancia que la evangelización y el discipulado tienen en los niños, quiero destacar los siguientes puntos que consideramos claves para el discipulado en el seno familiar. Primero, debe haber un orden lógico en la presentación del evangelio a los niños. Es incorrecto empezar por Jesús, porque muchas veces empezamos por ahí, ¿verdad? Presentándole al niño a Jesús como su mejor amigo. No empiece por ahí. ¿Por dónde debemos empezar entonces? Debemos empezar explicando la creación, el pecado como el problema y cómo llegar a Cristo. Presentando a Cristo como la única solución a ese problema del pecado que ya previamente hemos explicado. Segundo, es importante la enseñanza formal. Así es, una hora específica para el devocional. Pero ¿sabe qué? Es igual de importante la enseñanza informal. Cuando usted camina con su hijo por la calle, cuando van a la tienda juntos, y tal vez existe la oportunidad de enseñarle un valor, un principio bíblico en ese momento. No pierda esa oportunidad. Esa enseñanza informal también tiene un impacto poderoso en la vida de los niños. Tercero, no se debe menospreciar el intelecto del niño al evadir sus preguntas o cuestionamientos. No evada el cuestionamiento del niño. Porque muchas veces pensamos, los niños hacen preguntas locas, ¿no? Muchas veces. Preparémonos para darles una respuesta coherente y que ellos puedan digerir. Los padres de familia deben estar preparados para dar respuesta digerible a las preguntas más complicadas que el niño tenga. Cuarto, la familia es junto a la iglesia el principal ente formador de discípulos. Recuerde usted que allá en el huerto del Edén, cuando el Señor creó todo, no puso en medio del huerto una municipalidad, un ministerio de educación. No, lo que el Señor puso ahí fue una familia. Porque la familia es la encargada, la institución fundada por Dios mismo y encargada de transmitir esos principios y valores bíblicos a los niños. Quinto, los padres de familia deben ser intencionales en la mayoría de las cosas o actividades que hagan con sus hijos. Y sin duda, esto les ayudará a formar seguidores apasionados y verdaderos discípulos de Cristo. Esta fue la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá a Diálogo de Fe y Salvación después de la cápsula del día de nuestro hermano Eddie. Hermano Eddie, la verdad que es cierto, menospreciamos a veces al niño. Sí. A veces yo siempre he sido crítico, pastor, con aquellos mensajitos de papachucito. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Sin embargo, una de las cosas que de verdad yo creo que es importante que como padres podamos tomar en cuenta, hermano Carlitos, es esta parte de enseñarle, de empezar al niño. Muchas veces empieza a enseñarle al niño que Jesús te ama, ¿verdad? ¿Ya? Y ese, como en su momento lo diría Timothy Keller, es un mensaje en código para él que muchas veces no va a poder descifrar. Exacto. ¿Ya? ¿Quién es Jesús y por qué me ama, verdad? No, expliquémosle desde el principio. Exacto. Expliquémosle la creación. Expliquémosle todo. Cómo el pecado entró en el mundo. Ya, expliquémosle, y luego por ahí, por el tercer, cuarto punto, usted va a tener la oportunidad de presentar a Cristo como la única solución. Ya, pero todo. Entendiendo todo. Entonces, hermano Carlitos, el mensaje va a estar estructurado y armado, construido de una forma coherente, de una forma secuencial y sistemática que el niño va a poder procesar. Y bíblica, pastor. Es que el orden está ahí, queridos hermanos. Me faltó eso, es cierto. El orden está ahí. Correcto.
Así que es importante. Un saludo especial, hermano Eddie, gente que se nos ha agregado por ahí a la transmisión. Aparte de todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de Amigos TV, hermano Eddie. Saludo especial también por medio de Radio Cultural Amigos y Radio Alternativa. Así que gracias por estar con nosotros también a nuestro hermano Orlando Espino, al pastor Manuel Luisito Oliva. Saludos, hermano Luisito. Amén. Hermana Lucy Mazariegos. También por ahí Claudia Catalán. Gracias por estar con nosotros. Y un saludo al pastor Rudy Orellana Aldana desde Plan del Morro, Zacapa. Un saludo a todos, hermano Aldana. Rudy. Saludo especial ahí, pastor. Ánimo con todo ahí de Plan del Morro. Así que, hermano, entonces esto es muy importante. Pero bien, tenemos que pasar a un segundo punto, pastor, que está conectado con el que hemos hablado ya primero. Correcto. Obviamente, si tenemos una generación de cristianos que no conocen su fe, que no conocen el texto bíblico, la consecuencia va a ser que son creyentes que no comparten su fe. No hablan de su fe. Ahora, el Nuevo Testamento, queridos hermanos, nos define por naturaleza, sí, oiga esto, y que este punto es importante, pastor. Sí. Por naturaleza, las Escrituras describen a los creyentes como aquellos que hablan de su fe en Cristo a los demás. Oiga. Y estando en las peores condiciones. Obviamente, primer siglo, pastor. Persecución. Muerte. Sí, o sea, no había la libertad que hoy en día tenemos. Sí, ahora, hermano Eddie, pero el problema es que la realidad hoy en día es de que somos un pueblo que se avergüenza, pastor, del evangelio. Nos encogemos ante la idea del testimonio personal, ¿no? Pero ahora aquí vamos a una pregunta, pastor, y quiero lanzar una pregunta a usted para que la dialoguemos. Ajá. Una de las preguntas puede ser, ¿por qué el pueblo de Dios no habla hoy en día? Bueno, siguiendo el orden lógico de ideas que traemos discutiendo, hermano Carlitos, si no hablamos, yo pienso que en parte puede deberse a que no conocemos. Está. El principal factor, pastor, es inseguridad. Sí. Y la inseguridad se debe a... Que no conozco. Así es. Entonces, este es el problema, queridos hermanos. Es que, ¿qué voy a decir? Dice Ahora, aquí hay un punto bien interesante, pastor. La palabra que el Señor utiliza, por ejemplo, Hechos 1:8, y me seréis testigos. Correcto. Martureo. Sí. Sí, mártir. Alguien que está dispuesto. Pero lo más interesante aquí tiene que ver, pastor. Sí, pero alguien que vio y experimentó. Correcto. O sea, querido hermano, usted cuando vio algo y lo experimentó, ¿usted lo cuenta como lo vio, como lo experimentó? Claro. ¿Ah? Sin titubeos. Y eso es lo que me llama la atención, fíjese, hermano Carlitos. Aquellos, mire, que han sido seducidos por Jesucristo, tienen una historia que contar. Una historia sobre la forma en que Dios nos ama, nos busca y nos abraza. Ya, fíjese que en cierto momento nosotros con el grupo de jóvenes de la iglesia hablábamos un poco sobre una serie que se llamaba Encuentro con Jesús. Y veíamos algunos personajes del Nuevo Testamento que tuvieron un encuentro con Jesús, ¿verdad? Usted, algunos paralíticos, otros ciegos y diversidad de enfermos, ¿verdad? Usted que tuvieron encuentros con Jesús, la mujer del flujo de sangre, gente de distintas clases sociales, gente de los fariseos, gente muy adinerada como Zaqueo. De distintos tipos. Gente con mucho conocimiento bíblico como Nicodemo, ¿ya? O sea, de distintas. Jesús se relacionó con un montón de gente. Pero todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, su vida cambió. Hubo transformación. Así es. Así que, y en muchos casos, fíjese, me llama la atención que Jesús en algunos, cuando estaba principiando su ministerio, les decía, vayan si no le digan a nadie, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Iban a contar. No cabía en el corazón, ¿verdad? Usted, entonces, es lógico que si toda aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesús tiene algo que contar, cada uno de nosotros. Hay un ejemplo bíblico que desde la perspectiva del contexto judío, pastor, es una bomba. Yo lo llamo así, es una bomba, que tiene que ver con el testimonio, por ejemplo, de la mujer samaritana. Correcto. O sea, por ejemplo, ¿cuántas barreras se rompieron usted, ahí? Es que imagínese usted, yo no me puedo ni imaginar a un judío del primer siglo leyendo el Evangelio de Juan. Sí. ¿Ah? Se rasgaban las vestiduras sin duda. ¿Por qué? Porque una mujer samaritana había ido a proclamar al Mesías prometido de Israel. Así es. O sea, imagínese usted en la boca de un judío del primer siglo, pastor, que una samaritana y mujer todavía. Tremendo, está tremendo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor, hermano Eddie? Que nos dice el testimonio, ¿sí? Que lo que implica tener a Cristo, lo que implica haber descubierto al creador del universo, hermano Eddie. Sí, al Salvador del mundo, implica emoción, implica pasión, implica una noticia grande, hermano, y que no cabe y que no lo puede tener
cualquier cosa. Sí. ¿Sí? Prácticamente podemos resumir esto, hermano Carlitos, en que la historia de la redención continúa contándose porque la iglesia debe contarla. Ahora, ¿no? aquí un punto importante, pastor, y pues, aterricemos también. Ajá. Pero ¿por qué no está sucediendo esto hoy? ¿Por qué encontramos, pastor, que de cada 10 creyentes, pastor, solamente 3 hablan de su fe? Sí. Ahora, ¿qué se debe, señoras y señores? Tenemos ese problema. Encontramos gente con tantos años, por ejemplo, en una iglesia, hermano Eddie, las cuales no pueden presentar el evangelio a otra persona. Imagínese. O sea, y no sé si usted que nos está escuchando, nos está viendo, posiblemente es uno de ellos. Y yo le quiero animar en este momento a que por favor usted recapacite, reaccione y pueda usted tener una disciplina específica. Recuerde que ser creyente no solamente se trata de ir y venir a un culto. Usted es necesario que conozca a su Salvador y que hable de su Salvador. Exacto. Entender, hermano Carlitos, yo pienso que todo pasa por entendernos que Dios nos ha confiado la historia de la salvación. Claro. Ya, la historia de la salvación, que la historia del Creador, la propagación de esa historia es el sistema que Dios utiliza para tocar el corazón de las personas. Sí, y es un poco ilógico, fíjese usted, conocer o saber que exista un creyente por ahí, pero que tenga miedo a hablar de su fe. Ya, si usted es uno de esos creyentes que tiene miedo a hablar de su fe, por favor, revise qué pasa con su vida, estudie, prepárese, vaya con su líder de la iglesia y que lo entrene, que lo prepare, que lo capacite, que lo forme bíblicamente. Ya, porque es importante, hermano Carlitos, hablarle a otros de Cristo, que nuestra fe sea visible a otros. Ahora, hermano Carlitos, hay un factor acá, mire, se podría decir que sí estamos de acuerdo en hablarle a otros de Cristo, pero no estamos de acuerdo en que esa acción se convierta en algo periódico. Ya. Exacto. Que cada uno de nosotros debemos hacer con miras a que otros se conviertan en discípulos de Cristo. Y es que cuando hablamos de personas que hablan de su fe, no nos estamos hablando de que usted pare por ahí en el parque de la ciudad a alguien y le dé un tratado y le diga Jesús te ama, ¿verdad? Estamos hablando de compartir su fe de forma periódica y sistemática. Y explicarla. Y de forma intencional con personas. Explicar su fe. ¿Ya? Exactamente. Entonces es importante esa parte, hermano Carlitos. Y bueno, vamos a ir a la resistencia. Adelante, ¿sí? adelante. Y luego adelante. Vamos a continuar, hermanos, por favor, quédese con nosotros de verdad. Vamos a continuar dialogando sobre este último punto que tenemos acerca de la comparación que estamos haciendo sobre el modelo bíblico planteado en el Nuevo Testamento y la realidad actual de la iglesia. Así que quédese con nosotros, por favor. A continuación le presentamos La Resistencia con el pastor Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, bienvenidos a La Resistencia. Yo creo que para ninguno de los padres de familia que hoy en día vivimos en este 2023 es sorpresa darnos cuenta del mundo en que vivimos. Un mundo oscuro, el cual está gobernado por diversas ideologías y en una época que algunos le llaman posmodernidad. Una posmodernidad a la cual cada vez se le atribuye también otra cualidad que tiene que ver en un mundo de la postverdad. Y podemos llegar a la conclusión de que vivimos tiempos oscuros en donde las verdades fundamentales y absolutas del cristianismo y de la vida específicamente están siendo atacadas y hasta cierto punto ridiculizadas por diversos sectores sociales desde una perspectiva social, política y de diversos puntos, ¿sí?, de la sociedad. Y es muy importante que nosotros como iglesia entendamos esto y sepamos lo que está sucediendo. Pero hoy, en La Resistencia, queremos hablar un poco acerca de una dosis, queridos hermanos, la cual nosotros tenemos que aplicar en nuestras casas. Y hoy queremos hablar acerca de un tiempo muy especial, que tiene que ver con el tiempo del altar familiar. Sí, ese tiempo específico
en donde en nuestras casas, en la mesa de nuestros hogares, se dialogue a Cristo Jesús. Querida familia, es verdad que vivimos tiempos difíciles. Es verdad que nuestros hijos están siendo bombardeados por diversas ideologías. Es verdad, por ejemplo, que en Guatemala se nos vienen 4 años oscuros. Oscuros literalmente. Pero también le quiero decir algo. Es verdad que la palabra tiene poder. Es verdad que la Biblia, al ser abierta, al ser estudiada, al ser expuesta al corazón y la mente de nuestros niños, hace efectos. Y ahora queremos aconsejarlo a usted, a que usted pueda venir, sentarse con sus niños, sentarse con su familia, sentarse con sus nietos, con sus sobrinos, con quien sea. Siéntese y dialogue su fe. Transmita la fe en ese círculo familiar, en esa trinchera fundamental que es su casa, su familia. Eso es el lugar de intimidad, de amor, ¿sí? El cual, según la Biblia, es el principal vehículo de transmisión del reino del Señor. Ojo que Dios, antes de crear municipalidades, estados, aún hasta iglesias, Dios creó la familia. Y el principal vehículo de transmisión del reino del Señor es la casa. Familia, por muy difícil que el panorama esté, es fundamental y es importante que en nuestras casas se dialogue la fe, se dialogue a Cristo, se dialogue una cosmovisión a la cual tiene a Dios como el principal actor de nuestras vidas. ¿Dialoga usted su fe en su casa? ¿Habla con sus hijos acerca de Cristo Jesús y los principios fundamentales de la creación y la redención? Querida familia, hoy más que nunca es necesario que usted lo haga, porque hay un sistema que sí está trabajando, hay una reingeniería social que sí está invirtiendo tiempo y recursos para adoctrinar a nuestros niños, y es necesario que la iglesia, que las familias en Cristo también enseñemos a Cristo Jesús. Pero recuerde, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, venimos de La Resistencia y queremos pues darle muchas gracias a hermano Carlitos por ese mensaje. Muchas gracias hermano Carlitos, y exhortamos en el amor del Señor, ¿verdad?, a las familias a que tengan ese tiempo, un tiempo de devocional, podríamos decir, o altar familiar, bíblico, ¿verdad? De estudio bíblico, pastor, en familia, bueno, con sus niños. En primer lugar, comer juntos, ¿vos? Sí. Sí, fíjese que la vez pasada estaba viendo la vez pasada una charla TED. No sé si todos sepan lo que es una charla TED. Son charlas cortas. Ajá, pero precisamente estaba viendo una charla TED en YouTube, y estaba viendo una explicación de esta parte de la comida. Y fíjese que en la antigüedad, estamos hablando de hace muchos años, la mesa era, o sea, sentarse a comer juntos era una especie de ritual para usted. Y de hecho en la cultura judía, ¿no? De hecho en la cultura judía, quien se sentaba a la mesa era porque era un amigo muy íntimo. Ya, entonces yo creo que vale la pena recuperar esos hábitos, ciertos hábitos que nos pueden a nosotros ayudar como familias a construir familias sanas y fuertes. Pastor, es que hay algo bien importante, fíjese, que es que la escritura no se equivoca. Así es. Y el vehículo transmisor es la familia, pastor. Correcto. No, ojo, que no es la iglesia.
Así es. Mire qué interesante esto, pastor. Digamos y que aquí puede haber debate teológico en algunos casos. en un orden de prioridades. Claro, es En la un casa. en un orden de prioridades, la casa es la escuela principal. Exactamente. Y luego la iglesia, ¿verdad? Obviamente, sí, pero lo que quiero decir, por ejemplo, en el contexto específico que lo mencionamos siempre, por ejemplo, en Deuteronomio, pastor, Sí. el Shema Israel, ¿ah? O sea, uno de los principales mandatos, ¿no? Es para los padres. Es para los padres. Así es, hermano Carlitos. Así que yo creo que es un reto, un desafío Claro. para todos nosotros. Queremos saludar a hermana Nora Galdames. Muchas gracias, hermana Nora, por estar siempre con nosotros. Hermana Claudia Catalán. Un saludo, hermana Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, al infaltable Ronald Estuardo Osorio. Por cierto, me reclamó, pastor. Sí. Sí, ¿por qué he mencionado que él estuvo en el DC United? Dice. Me reclamó. Saludos, hermano Ronald. Ya, olvidemos Ay, ese episodio. disculpe que estuvimos ahí contando No, intimidad. pero un saludo a Ronald y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Siempre nos acompaña. Por ahí también está hermano Jonathan Emanuel. Un saludo, hermano Jonathan. Así Gracias es. por estar pendientes de diálogo de Fe y Salvación. Entonces, hermano Eddie, un dato importante sigue el A grupo eso iba. Barna explicando específicamente que el 55% del cristianismo contemporáneo, pastor, ¿sí? Solo el 55% en el último año ha tenido una experiencia de hablarle de Cristo a alguien. Eso iba a decir. Vamos a los datos duros, a los números rojos. ¿verdad? Tremendo, Usted- hermano Eddie. Primero, el 55% de los que dicen ser nacidos de nuevo, ya le ha hablado en el último año a alguien de Cristo con la intención de que se convierta en un seguidor de Cristo. Eso quiere decir la mitad. La mitad de los... En el último año. Exacto. Ahora, vamos con el otro dato. Ujú. ¿Ya? De cada 5 creyentes, menos de uno dijo que tenía amigos no creyentes a los que conocía lo suficientemente bien como para explicarles su fe en un contexto de confianza y credibilidad. O sea que estamos entendiendo que no hay una intencionalidad específica de Va. crear contextos, pastor, en donde podamos transmitir nuestra fe. Correcto. Pero hay otro dato. Uy. Mire, una pregunta. ¿Cuántos creyentes cree usted que se necesitan para ganar a una persona en un año? Bueno. Sí. Mire, y este sí es un dato Ay, perturbador, como dijo. Dígalo, por favor, dígalo. Hacen falta 100 miembros de una iglesia para ganarse 1.67 personas para Cristo en un año. 100. 100. Señor Tremendo. bendito. O sea, barajémosla más despacio. Para que 1.67 personas se conviertan al año, Menos de 2. menos de 2, o sea, ni 2 personas, 1.5. O sea que según la estadística, hermano Carlitos, según el dato, que estos son datos duros, ¿verdad? Puede haber variación, ¿eh? Claro. No, esto no está escrito en piedra. Pero según esta data que tenemos acá ahorita, una iglesia de 100 miembros alcanza a 3 personas nuevas en 2 años. Ahí está. En 2 años. Una iglesia de 100 miembros. Si esa iglesia tuviera 50 miembros, se lleva 4 años para alcanzar a 3. Siguiendo ese parámetro específico, ¿no? Usted. Exacto. Familia, yo creo que es importante, hermano Eddie, reflexionar. Y yo creo que vamos ya aterrizando con las conclusiones finales, hermano. Yo creo que, mire, siempre hemos dicho, pastor, que no hay mejor persona que pueda evaluarme a mí mismo que yo. Correcto. Y yo creo que usted que nos escucha, Ahora, que nos ve, usted puede hacerse una pregunta específica. ¿Estoy yo conociendo al Señor y compartiendo mi fe? Ahora, ese es un punto importante. Y hay un dato también, hermano Carlitos, que creo que es importante. Una causa, miren, importante de este factor es la intimidación que provoca vivir en una cultura que rechaza la verdad absoluta. Sí. Que esto puede tener un poco de egoísmo mezclado, ¿no? Porque muchas veces, hermano Carlitos, nosotros podríamos caer en la parte en donde, como me rechazan... Sí, pero es una justificación vana. Exacto. Recuerdo muy bien, pastor, las palabras del pastor Charles Stanley, la cual Ajá. menciona específicamente lo que usted está diciendo, que es una cuestión de orgullo. ¿Cuál es el miedo que te rechaza en caso que tú des el mensaje? Pa? Por eso decía que es una cuestión de ego. Sí, ¿ya? caso que Es tú una des el cuestión mensaje, de para ego. quien rechacen es a Cristo, no a usted. Exacto. Usted debería presentar el mensaje sin Usted miedo. preséntelo, si lo maltratan, gloria a Dios, dice la Biblia. Con argumentos.
Sí, ¿Ya? si le pega un par de camorras, pastor, bienaventurado, esa es la escritura, ¿no? Exacto. Ahora, miren, en este ambiente de intimidación nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos ofreciendo? Exacto. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje que usted esté ofreciendo? ¿Realmente creemos que tenemos algo que merezca la pena compartir? Es una buena pregunta, ¿mí? Mire, hay algo que puede sonar hasta herético, pastor, a hereje, pero hablemos de que si esto fuera, hablemos de mercadotecnia. ¿Ah? O sea, si esto fuera un producto de vender, pastor. Nos morimos de hambre, hermano. O sea, ¿me entiende? O sea, es que es importante, hermanos, que Sí. tengamos esa pasión. El punto es, Por hermano, hablar de Cristo, el punto hermano, es, hermano Carlitos, que nosotros deberíamos desear, si nosotros de verdad consideramos importante, especial, maravillosa, así como lo decimos, ¿verdad? Asombro, el asombro. Con palabras hasta rebuscadas que muchas veces nosotros buscamos para decirlo. Si nosotros de verdad consideramos maravilloso, especial la relación que tenemos con Dios, pues nosotros deberíamos de tener pasión y deseo intenso porque otras personas también tengan lo que yo tengo. Amén. ¿Ya? O sea, Amén. por eso la pregunta es importante. ¿Considera usted que lo que usted tiene vale la pena compartirlo? ¿Ya? ¿Está usted asombrado de lo que usted tiene? Exacto. Ya, la pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿la gente ve en mí que el amor y el gozo de Jesús valen la pena o Amén. no? Amén. Muchos llegan a la conclusión que no vale la pena. Ese es el detalle. Posiblemente. En algún momento Billy Graham, pastor, le hicieron la pregunta que por qué consideraba que la gente hoy no compartía su fe, y lo que el pastor y evangelista Billy Graham decía es que existía una ausencia de pasión por las almas. Porque el cristianismo contemporáneo no entendía, decía él, las implicaciones que tiene compartir la fe con alguien, pastor. Imagínese. Sí, entonces, eso dice mucho. Muy bien, hermano Eddie, hemos llegado al final del programa. Palabras finales. Bueno, voy a abordar la última parte. Parece que esto parece misión imposible, hermano Carlitos. Sí, Esto de regresar al modelo bíblico. pero no lo es. Parece que es misión imposible. Pero lo importante es darnos cuenta dónde estamos hoy. Exacto. Para de ahí partir y darnos cuenta de las diferentes oportunidades que tenemos de trabajar. Si usted sueña con una iglesia que tenga ministros activos, que tenga personas con conocimiento bíblico, que tenga personas que comparten su fe, que tenga personas que no le importa lo que venga, que van contracorriente, esa es la iglesia planteada en el Nuevo Testamento. Amén. Y lo que yo quiero decir esta tarde es que noche, si usted sueña con una iglesia así, esa iglesia es posible. Sí es posible. ¿Ya? Ese sueño de una iglesia así es posible. ¿Por qué? Pero Porque está planteada en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y no es a través del... Mire, tenemos que tener como ese balance, ¿no? Tenemos que esforzarnos como si todo dependiera de nosotros, Claro. pero también orar como si todo dependiera del Espíritu Santo, ¿verdad usted? Claro, ¿Ya? claro. Entonces es posible trabajar por ese sueño de iglesia, una iglesia que hace discípulos. que Va a crece en la ser- palabra. Así es, va a ser difícil, hermano Carlitos, pero lo importante es que el liderazgo tiene que transmitir ese sentido de urgencia. ¿Ya? Exacto. Si usted es líder, si usted está dentro del cuerpo de liderazgo de la iglesia, hay que transmitir ese sentido de urgencia hacia el pueblo de Dios, ya que la gente sepa que esto es algo urgente. El cristianismo, mire, sería increíblemente influyente en nuestra sociedad si los cristianos vivieran su fe de forma coherente. El problema es que la mayoría de cristianos no viven como cristianos, y eso es en parte porque no saben lo que creen y por tanto no pueden aplicar de forma adecuada los valores bíblicos a su vida. He Es dicho. fundamental. Fundamental entender esta parte, mis queridos hermanos. El Nuevo Testamento nos testifica específicamente que mientras los discípulos del Señor crecían en la palabra, también crecían en número. Así es. ¿Por qué? Porque ese conocimiento los llevaba a una pasión Es consecuente. y es consecuente. Y esa pasión, ¿sí?, los llevaba a compartir. Claro. Y la fe viene por el oír. Así es. El oír la Y palabra mientras del más Señor. personas escuchen, Mayor probabilidades hay de que salvación. crean. Así Así es. que, querida familia, ánimo, gracias por haber estado con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Y siempre queremos recordar nuestra frase. ¿Sí? La verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. con el silencio. Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.